Dios los bendiga, hermanos. Es un privilegio poder compartir a través de este medio con todos ustedes que están no solamente participando de un ministerio, sino también participando de un ministerio que es eterno, desarrollado a través de los tiempos, de las eternidades, como dice la Escritura, para que usted no solamente pueda convertirse en un hombre o en una mujer que ejecuta un instrumento o que es parte del coro de la Iglesia de Cristo de Benecer. Nosotros queremos que usted también pueda comprender las dimensiones, las esferas espirituales, para que llevado a través de la palabra usted pueda ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. El día de hoy estaremos hablando dentro de lo que es la doctrina de la alabanza. Estaremos viendo acerca de los cánticos espirituales. ¿Por qué nosotros necesitamos inspiración de cánticos? Porque es muy necesario. Lastimosamente hemos visto con mucha pena y con mucha preocupación que dentro de la congregación, las iglesias, no se está inspirando cánticos según el modelo y según el diseño de nuestro Dios. Lastimosamente se está produciendo música nada más que pueda llegar al alma de la gente y pueda tal vez producir algo en el cuerpo, pero realmente nosotros tenemos que tener la capacidad dentro de las congregaciones de hablar acerca de la inspiración de cánticos basados en la palabra del Señor. Y la Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3, el verso 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces, estamos nosotros no solamente enseñados, estamos condicionados a elevarle a Dios cánticos inspirados, pero no solamente cánticos, sino la Biblia dice salmos e himnos también. Entonces todo esto produciría en la gente, la música que se está produciendo en la iglesia, la inspiración que uno recibe de parte de Dios, debería producir en la gente dos cosas importantes que nos señala este versículo. Número uno, dice la Biblia que debería enseñarnos, o sea que la alabanza de parte de Dios, de un ministerio que ha entendido las dimensiones de la palabra, la profundidad, la alabanza que agrada a Dios, debería primero producir enseñanza sobre las personas. No solamente es un cántico que me trae recuerdos, que me produce un movimiento, no, sino que me está enseñando algo. La alabanza que agrada a Dios es una alabanza que enseña conforme al diseño de la palabra. Y número dos, la Biblia dice que debería en nuestras vidas exhortarnos. O sea, la alabanza cumple dos funciones cuando se está ejecutando. Número uno es enseñar al pueblo. Y número dos es exhortar o amonestar por algunas actitudes de las cuales seguramente muchos de nosotros tenemos algún tipo de dificultades y tenemos que ir mejorando y tenemos que cambiar. A lo largo de la Escritura, desde el Génesis hasta los últimos tiempos, el Señor siempre nos ha estado hablando acerca de la creación, nos ha hablado a través de la ley, los salmos, los siervos, los profetas, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, pero Dios ha dejado fundado, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para que nosotros nos vayamos desarrollándonos y vayamos informando, vayamos comunicando al pueblo a través de la alabanza, como dice la Biblia, con cánticos e himnos espirituales. Bueno, entonces vamos a ver hoy día cómo es hablar acerca de los salmos, los cánticos y los himnos que deberían, abundar dentro de la congregación, no solamente dentro de la iglesia, sino también a través de nuestra vida. La palabra salmo, si nosotros somos un poco más detallistas, la palabra salmo viene de la palabra salo, con P y salo, ¿verdad? Es algo bien importante que usted aprenda, porque la palabra salo lo que quiere decir es sacar de adentro, es extraer algo de nosotros. Entonces mucha gente hoy día está salmeando, mucha gente es salmista, mucha gente es ministro de alabanza, pero a veces no conocemos ni siquiera la palabra salmo. Y la palabra salmo, le decía, significa algo de extracción, extraer algo de nuestra vida. Eso es lo que realmente significa la palabra salmo. Entonces esto explica sobre nosotros que a Dios no solamente tendríamos que cantarle una alabanza, sino arrancar algo de nuestro corazón. Eso es salmear. Salmear o salmodear salmodear, como usted guste, no solamente es dar vueltas, no solamente es cantar con fuerza. No, salmo significa extraer algo nuestro, de nuestro corazón. Entonces, toda aquella persona que quiera convertirse en una persona que es de parte del ministerio, de los ministros de alabanza, levitas, de la tribu de Judá, como usted guste, debería aprender
que salmear es extraer algo de nosotros. Entonces Dios, cuando dice que nosotros vayamos a inspirar cánticos en salmos, en himnos y en cánticos espirituales, una inspiración de cántico debería ser básicamente extraer algo de nosotros, de nuestro corazón. Número uno. Número dos, la Biblia habla acerca de los himnos, y los himnos también son importantes. Un himno es importante. ¿Por qué? Porque la palabra himno, y a mí me llama mucho la atención esta particularidad, viene de la palabra humos. Y humos significa canción. Fíjese qué importante es esto. Si salmo significa extraer algo de mí, la palabra himno significa y viene de la palabra humos, que quiere decir una canción en alabanza que ofrece como diezmo los que son dioses, los héroes y los conquistadores. O sea que no cualquiera le puede cantar a Dios salmos, primero, porque si no extrae algo de él, algo de su corazón. Si yo agarro una canción y la copio, la canto, tal vez con la misma intensidad o tal vez con mayor intensidad, no estoy siendo un salmista, estoy siendo un copista. Y eso es algo bien terrible, porque uno, para ser un salmista, tiene que extraer de uno mismo, de su corazón, un cántico inspirado a Dios. Número uno. Número dos, yo no puedo cantar himnos si realmente no le estoy dando una porción de mi victoria a Dios, porque himno, les repito, significa y viene de la palabra humos, y humos quiere decir que es darle a Dios el diezmo. Pero ¿quiénes le dan a Dios el diezmo? Dice en esta palabra original, los dioses, los héroes y los conquistadores. Es como que le entregan parte del botín a Dios, porque ellos lograron una victoria, lograron una conquista. Pero ¿cómo es posible hoy día que exista gente que le esté cantando a Dios de victorias, le esté cantando a Dios de grandes hazañas, en realidad cuando no existieron en sus vidas? Y esa es una fatalidad en el pueblo del Señor. Entonces, ¿quién le puede cantar salmos? Aquel que extrae de su corazón algo que le pertenece a él. Número uno. Número dos, ¿quién le puede cantar himnos a Dios? Aquella persona que ha logrado alcanzar un nivel, como decía hace un momento en la palabra himnos, que viene del humus, aquellos dioses, héroes y conquistadores. Miren, no vaya a pensar que al decir dioses estamos hablando de idolatría y otro tipo de cosas. Al decir dioses estamos hablando de la gente que llegue a parecerse a él, que la imagen de Dios sea formada en nosotros. O sea, que una persona que viva conforme al deseo de Dios, conforme al diseño de Dios, va a poder llegar, como la Biblia dice, Efesios 4, a la estatura del Señor. Entonces solamente esos pueden ofrecerle a Dios como dioses, pueden ofrecerle a Dios himnos como conquistadores y como héroes. ¿Qué le puede ofrecer a alguien que ha ganado una victoria? Ese puede ofrecerle himnos a Dios. Pero imagínese un ministro de alabanza que constantemente esté en derrota, esté en pecado, no le va a cantar ni himnos, no le va a cantar ni salmos, ni cánticos espirituales. Lo único que va a hacer es, como Corintios 13:1 dice la Biblia, que va a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y ese no es el objetivo. Es por eso que el enemigo está tan, le digo, obstinado en frenar la alabanza verdadera en las congregaciones. A veces se produce música que agrada a la gente, pero no que está llevando realmente una transformación en las personas. Porque cántico no solamente es cantar algo, sino es ofrecerle algo de parte de Dios. Entonces, si usted quiere ofrecerle himnos a Dios, usted necesita entender que para cantarle un himno a nuestro Dios, usted tiene que ser un Dios, tiene que ser un héroe o tiene que ser un conquistador. Y cuando le decía Dios, estamos hablando de que tendríamos que tener el carácter, tener la conducta y tener tal vez algunas particularidades de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le hablo de héroe, le estoy hablando de que nosotros tengamos una vida de oración, una vida de intercesión por nuestros hermanos héroes de la fe, como dice el libro de Hebreos capítulo 11. Entonces, para ofrecerle himnos, usted tiene que ser un intercesor, tiene que ser una persona de oración. ¿Por qué no se están inspirando cánticos de alabanza en muchas iglesias? Porque sencillamente aquellos que están ministrando la alabanza no están llevando una vida de oración, no están llevando una vida de adoración en intimidad a Dios, no son intercesores. Entonces no se pueden llamar dioses, y por eso se está frenando y se está frustrando los cánticos espirituales, por lo menos en esta parte del mundo. Podemos escuchar de cantantes de otros países que tienen cánticos muy hermosos, que tienen alabanzas muy poderosas, transformadoras. Entonces no solamente es decir, es que ese ministro tuvo una educación, no, es que hay que hablar también de que esa persona está llevando una vida de héroe, y la vida de héroe, le decía, significa que está llevando una vida de oración, una vida de intercesión. Y cuando dice que los que ofrecen himnos a Dios son gente que es conquistadora,
en esta parte nosotros tenemos que ver que deberíamos nosotros llegar a conquistar áreas de nuestra alma. ¿Cómo es posible que un ministro venga animado un día y venga al otro desanimado? Ese hombre no ha conquistado áreas de su vida, por eso no puede ofrecerle cánticos a Dios, cánticos inspirados, no puede ofrecérselos. Le decía, porque uno tiene que ser como Dios, como héroe, y también tiene que ser como conquistador. Al ser como Dios, tenga el carácter de Jesucristo, aparezca hacia Él, haga lo que Él hizo. Si usted se cree un héroe, pues usted le puede cantar a Dios himnos, pero un héroe es aquel que lleva una vida secreta de oración y de intercesión por los hermanos en la fe. Y número 3, si usted quiere ofrecerle himnos a nuestro Dios, usted tiene que ser un conquistador, tiene que ganar y conquistar áreas de su vida, porque no se olvide que la alabanza es punta de la lanza, así que nosotros deberíamos aprender que todo esto está inmerso en una atmósfera donde nosotros podemos recibir la inspiración de nuevos cánticos. Y número 3, le decía, cánticos espirituales, para que no se vaya a olvidar, los salmos es extracción de lo que yo tengo y es parte de mí. Nadie puede salmear si no está extrayendo algo de su corazón. Número 2, si yo quiero ofrecerle a Dios himnos, tengo que tener el carácter y la conducta de un héroe, de un Dios y de un conquistador. Y número 3, la Biblia nos manda, nos exhorta a que nosotros le ofrezcamos a Dios cánticos espirituales. Y la palabra cántico es algo bien impresionante, porque aquí la Biblia dice cántico espiritual. Usted se puede dar cuenta que hay cánticos carnales, hay cánticos almáticos, pero también la Biblia nos está hablando ahora de cánticos espirituales. Y un cántico espiritual no significa, le decía, un cántico carnal que vaya a remover el sentimiento, la emoción de la gente, no, sino que no estamos hablando de ese tipo de cánticos. Inclusive hay cánticos, ustedes saben, hasta demoníacos. Un cántico espiritual es un cántico sobrenatural. Y la iglesia debe experimentar los cánticos sobrenaturales. El cántico no debería ser basado en la carne, no debería ser basado en el alma, almático, sino debería ser basado en el espíritu. Y el espíritu obviamente habla de lo sobrenatural. En el libro de Colosenses le decía que Dios nos habla, capítulo 3, el verso 16, que Dios nos habla de que le ofrezcamos a Dios himnos, y esa palabra es la que nosotros estamos hoy día tocando, la forma de cómo nosotros deberíamos experimentar los cánticos espirituales a Dios. Ahora veamos algún tipo de cánticos espirituales que existen, porque no solamente es decir Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Es necesario que usted sepa cómo son los cánticos espirituales. Mucha gente dice amén, estoy de acuerdo, es correcto lo que usted dice, pero no sabemos qué es un cántico espiritual. ¿Cómo puedo desarrollar un cántico espiritual? Ya le dije, salmo, extracción de algo mío. ¿Cómo es un cántico, un himno? Es cuando yo tengo el carácter y la conducta de un Dios, tengo el carácter y la conducta de un héroe y de un conquistador. Pero ahora cánticos espirituales, ¿cómo puedo yo producir cánticos espirituales? La Biblia dice en el libro de 1 Samuel capítulo 18, el verso 6, dice lo siguiente: y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar a los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Aquí quiero que veamos cómo son y cómo se desarrollan los cánticos espirituales. Número 1, dice que salían con cantos de júbilo. A veces nosotros, y tristemente le digo, hemos escuchado y hemos podido observar que cuando se dice un grito de júbilo es un bu y nada más, ¿verdad? Y no tenemos la conciencia espiritual de qué es un grito de júbilo. La palabra júbilo y este cantos de júbilo, se usa aquí la palabra simchak, que quiere decir la alegría de Dios. O sea, un grito de júbilo no es que la gente diga bu o algo parecido, es la alegría de Dios. Le decía que hay cánticos que traen gozo y la alegría de parte de Dios. O sea que nosotros deberíamos producir, le digo, cánticos y alegría a Dios. Entonces eso es bien importante que nosotros lo aprendamos. Estos cánticos van a venir cuando uno reconoce lo que es capaz de hacer Dios en uno. No es solamente, hermano, que diga Dios es grande, no. El cántico con júbilo viene como consecuencia de mi fe, de lo que yo creo que Dios es capaz de hacer, pero en mí, no de lo que Dios es capaz de hacer en la iglesia, sino de lo que Dios es capaz de hacer en mí. Entonces, si Dios me dice, tú eres fuerte y yo le estoy creyendo, yo puedo saltar de júbilo a través de mi fe y agradar a Dios. Entonces necesito aprender que cánticos espirituales son cánticos llenos de fe.
para comenzar, ¿verdad? Y bueno, ahí vendría la pregunta si nosotros realmente tenemos fe, porque a veces hasta tristemente se ven ministros de alabanza que están cantando sin fe, sin, ni siquiera emoción, no llegamos al nivel del alma, están todos a veces en el nivel de la carne y esa es una gran preocupación. Entonces nosotros lo queremos animar a que usted pueda darse cuenta de que los cánticos inspirados de parte de Dios son cánticos que extraen algo de nosotros, son cánticos de héroes, son cánticos de conquistadores y de dioses. Y número tres, un cántico espiritual, es un cántico basado en el júbilo. Yo me alegro por lo que Dios va a hacer en mí. Esa es mi fe. Y cuando yo creo lo que Dios hará en mí, eso me produce júbilo y produce alegría en Dios. Es así de tan sencillo. En 2 Samuel capítulo 1, el verso 18, la palabra de Dios nos refiere a este versículo y dice: y ordenó que se enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco. Dios mío, esta parte es muy importante. Yo deseo que usted preste toda su atención en el cántico del arco. Y dice, he aquí, está escrito en el libro de Geser. El cántico de arco, aquí esta palabra arco se usa la palabra keset, que significa un arco iris. Y es bien impresionante, porque a través de los cánticos uno tiene que aprender a hacer pactos con Dios. No se olvide que el arco iris era una señal, el arco que Dios había puesto era una señal de que Dios nunca más iba a destruir la tierra a través de un diluvio. El Señor lo dijo, puso su arco. Entonces ese arco era una señal de un pacto de Dios con un hombre llamado Noé, porque Noé fue obediente y usted sabe toda la historia. Entonces dice la Biblia que hay alabanza, pero que hay alabanza es el cántico del arco, y el cántico del arco produce pacto del hombre con Dios. Por ejemplo, hay un cántico que se me viene a mi mente y dice, no quiero volver atrás, ¿verdad? Es un pacto que el hombre está haciendo con Dios, o sea, no quiero volver atrás, sin reservas, sin condiciones, y yo lo haré. Ese es un pacto que se está haciendo. No solamente es cantar alegremente una canción que esto y que lo otro, no, es hacer pactos con Dios. Y lo que me llamó la atención en este versículo es que la Biblia dice que se les enseñara a los hijos de Judá. ¿Por qué no dice que el cántico del arco se los debería enseñar a cualquier tipo de personas? Porque específicamente usted, que es ministro de alabanza, debería conocer, debería aprender el cántico del arco, que a través de las alabanzas que se están desarrollando, usted debería constantemente estar haciendo pactos en sus alabanzas, pactos en sus alabanzas. Fíjese, si yo voy a salmear con cánticos espirituales, voy a extraer algo de mí, lo que voy a terminar haciendo es pactar con Dios. Señor, yo te estoy entregando mi corazón, pacto contigo. Entonces yo fui enseñado con el cántico del arco. A mí me llama la atención, le decía, porque hay cánticos de Dios que inspiran a un propósito, que inspiran que hagamos pactos con Dios, para que nos consagremos quizás. Señor, este cántico me está motivando a que yo me consagre, estoy haciendo un pacto con Dios. Pero es triste a veces decir, porque como por ejemplo los hijos de Elí, que no sabían las costumbres de los sacerdotes, ¿verdad? Y dice que le ofrecen a Dios fuego extraño y fueron consumidos. Es más, yo creo que muchos hoy día ministros de alabanza están siendo consumidos en su pecado, están siendo consumidos en su espiritualidad, en su carnalidad, en su humanidad, porque sencillamente no fueron enseñados a que en medio del cántico uno debería ser pactos con Dios. O sea que es muy necesario que usted aprenda el cántico del arco, y el cántico del arco habla acerca de hacer pactos en mi alabanza con Dios. Por eso es importante que nosotros volvamos a leer el libro de Mateo capítulo 12, cuando habla de que de toda palabra nosotros daríamos cuenta a Dios. Entonces la alabanza es una forma de pactar con Dios, estoy pactando con Dios, y eso es importante. No pactar por dinero, no pactar por algún tipo de situaciones, sino que uno que ha sido enseñado como ministro de Judá a manejar el cántico del arco debe pactar por cosas sobrenaturales y manifestaciones que vengan de parte del cielo. El Salmo 32, el verso 7, dice la Biblia: tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, hay cánticos, le decía, espirituales, y los cánticos espirituales son justamente esto. Cantos de júbilo, no se olvide. Un canto de júbilo es aquello que Dios va a hacer en mí. Yo le creo y produce alegría. Eso es júbilo. Porque griterío, discúlpeme, no es júbilo. Hay gente que hasta se embriaga y por eso no está jubilosa. Un canto de júbilo es por lo que Dios va a hacer en mí. Yo tengo fe, me va a transformar, me va a bendecir, me va a sanar, me va a liberar. Entonces eso me trae júbilo, número uno.
Número dos, le estaba diciendo que necesitamos comprender y conocer el cántico del arco. Y el cántico del arco es gente que está pactando con Dios. Número tres, tengo que aprender que existe el cántico de la liberación. Y el cántico, la palabra liberación viene de la palabra palet. Y palet significa liberar, dar seguridad. Entonces, hay cánticos que traen libertad y cánticos que traen seguridad de Dios. Fíjese qué importante es nosotros saber que el único que nos puede liberar no es el banco, no es la gente, no son nuestros amigos ni nuestras posesiones, ni es ni siquiera nuestro talento o el don. Lo que nos va a liberar realmente es algo sobrenatural que viene de parte de Dios. Y uno como ministro de alabanza debería empezar a ejercer cánticos de liberación. Pero no se olvide lo que dijo el apóstol Pedro: yo no te puedo dar lo que no tengo. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. Entonces le dijo al paralítico: levántate. Y el hombre en ese instante se levantó, fue liberado de un azote, fue liberado de una enfermedad. Pero más adelante, ¿qué es lo que se produjo? Algo bien importante. Dice que él saltó, el paralítico que estaba ahí pidiendo limosna en la puerta de la iglesia, se levantó y terminó entrando a la congregación. Y dice la Biblia que él estaba alabando a Dios. Fíjese lo que hace la liberación. Cuando uno está cantando a Dios, ningún ministro puede cantar el cántico palet, que es el cántico de la liberación, si él mismo no ha sido liberado de algunas ataduras, de algunas cadenas, de algunos vicios, de algunas debilidades. Entonces estoy sospechando que para ser ministro de alabanza, uno tiene no solamente que conocer, uno tiene que vivir como la palabra de Dios nos está mandando. Entonces, tiene que venir una etapa dentro de nuestra vida, una etapa de liberación. Tiene que venir una etapa de donde nosotros tenemos que quitar el temor de nuestras vidas, hay que quitar la angustia de nuestras vidas, hay que quitar la presión que está ejerciendo el enemigo de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros no solamente podamos ser libres, porque ese es el objetivo, que todo ministro de alabanza viva en libertad, sino que también los que nos están rodeando y los que nos están viendo puedan experimentar la libertad. Vamos a ver algo más en el Salmo 33, el verso 3, dice la Biblia: cantadle con cántico nuevo. Y esto es lo que nosotros necesitamos discernir en las congregaciones. Dice: tañed con arte y con voz de júbilo. Cántico nuevo viene de la palabra chadach, así significa chadach, que quiere decir algo nuevo y algo fresco. Entonces hay cánticos que traen, escúcheme bien, frescura, y hay cánticos que renuevan nuestras fuerzas. Entonces todo ministro de alabanza debería saber eso, que los cánticos no deberían ser cansadores, no deberían ser tediosos, aburridores. Todo cántico debería traer frescura a la vida de la gente, ponerla así fresca, como que recién, como alguien decía, que fresca como una lechuga, ¿verdad? Salir recién de la cosecha y sentirse frescos. Es como cuando uno sale de la ducha, se siente fresco, amaneció bien, durmió bien, desayunó correctamente, entró a la ducha y uno sale con fuerzas. La alabanza lo que debería producir en la gente es frescura, y lo que no debería producir en la gente es cansancio. Entonces, y al producir frescura, un cántico espiritual lo que también va a traer son nuevas fuerzas al pueblo de Dios. ¿Pero a través de qué? De una alabanza que entienda a producir cánticos espirituales. El Salmo 137, el verso 3 exactamente dice: pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Bueno, entonces seguimos hablando de los cánticos espirituales, no se vaya a perder, por favor. Un cántico de Sión, aquí la palabra Sión viene de la palabra griega siyun, así más o menos se traduce, que significa una señal. Sión significa una señal. Bueno, Sión es la ciudad celestial, usted sabe bien, es donde se congrega los primogénitos, los espíritus hechos perfectos, eso dice el libro de los Hebreos. Pero la palabra Sión quiere realmente decir una señal. Entonces hay cánticos que sirven de señal para otros. Pues un cántico espiritual es como que estamos en un camino y nos van poniendo las señalizaciones: vuelta a la derecha, deténgase, alto, camino angosto, camino amplio, no puede cruzar. Entonces Sión es un cántico de señales, y lo que Dios quiere es que a través de la alabanza nosotros vayamos siendo señalados a dónde debemos ir. Hay cánticos de guerra, y esos cánticos de guerra nos están señalando contra qué tenemos que pelear. No es
no es necesario, no debemos pelear con personas, con gente, con hermanos o amigos. La alabanza debería señalarnos quién es realmente nuestro enemigo. Y nuestro enemigo, según la palabra del Señor, está vencido porque Dios nos ha dado a nosotros pero toda la victoria. Entonces es necesario dar señal de que Dios habita en nosotros. Ese es un rema tan impresionante que está escrito en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. O sea que cuando hay alabanza en la congregación, deberíamos nosotros dar la señal de que Dios está en nosotros. A veces guardar un silencio en medio de la alabanza es una, ¿qué le digo? Es una adoración, es un postrarnos delante de la presencia de Dios porque reconocemos que está Dios. Y esa también es una señal. No solamente es un griterío, una bulla impresionante, tenemos que nosotros marcar una señal a través de la alabanza y la adoración. Bueno, en Apocalipsis capítulo 15, el versículo 3 dice: y cantaban el cántico de Moisés, Dios mío, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Aquí hay dos cánticos casados, por así decir, ¿verdad? Uno es el cántico de Moisés. Usa la palabra Moshe, que significa sacado de las aguas. Y cuando dice el cántico, este es el cántico que nos ayuda a nosotros a salir del estancamiento. Mire, hay música motivacional en el mundo. Hay música que puede producir cambios en estado de ánimo. Hay música que cuando uno está deprimido le pone música alegre, pues cambia el estado de ánimo. Pero la alabanza de Moshe, la alabanza, el cántico espiritual de Moshe o de Moisés, es un cántico que nos saca del estancamiento. Porque hay cosas, mi amado hermano, que usted tiene que saber, que no se van a quitar a través de solamente buenas oraciones, ayunos, intercesiones. Hay cosas que van a quitarse a través de la alabanza, pero el cántico espiritual. El cántico de Moshe, ¿qué es lo que produce en la gente? Liberación del estancamiento. A Moisés lo sacaron de las aguas, porque alguna gente dice: tengo el agua hasta el cuello, o sea, ya no puedo más, mis problemas me están ahogando. Entonces usted lo que necesita hacer es un cántico Moshe, es un cántico espiritual. Y la gente que está en la alabanza debería entender que a través de nuestros cánticos podemos rescatar a muchos Moshes que el agua les ha llegado al cuello y necesitan liberación. No necesitan solamente un abrazo, una buena palabra de aliento. No necesitamos animarnos unos a otros. Sí, te va a ir bien, las cosas van a cambiar. Necesita empujar a la gente, y usted también, cuando se sienta así con el agua hasta el cuello, necesita empujar a la gente a que pueda salir del estancamiento. Entonces nosotros tenemos que aprender el cántico espiritual de Moshe. Y en Apocalipsis 15:3, el mismo capítulo y versículo, dice que había el cántico del Cordero. Es tan impresionante cuando a veces nosotros no leemos la Biblia con detalle y con detenimiento, podemos encontrar tanta bendición. Y dice que el cántico del Cordero, aquí usa la palabra arnión, que significa una oveja o significa un cordero. Entonces hay cánticos que nos van a motivar a interceder por los demás, por nuestros hermanos que son ovejitas, son corderitos que acaban de convertirse. Entonces un cántico puede hablar de salvación, un cántico puede hablar de liberación, y un cántico también puede hablar de intercesión para poder rescatar a aquellas ovejitas que todavía no han tenido la oportunidad de ser libres. Bueno, termino con esta explicación. ¿Cómo podemos nosotros hacer que estos cánticos espirituales lleguen a nuestra vida? Porque no solamente me basta saber, sino yo tengo que entender y tengo que saber cómo puedo traer estos cánticos, el de Moshe, el de liberación, el de restauración, el que usted guste, el de júbilo, traer la alegría de Dios. Cómo puedo salmear, cantar himnos y cánticos espirituales. Número 1, mi amado hermano, en Cantares capítulo 2, el verso 12 dice: han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Tenemos que aprender una cosa, primero, que es el tiempo en que Dios está restaurando el tabernáculo caído de David. Dios está restaurando el tabernáculo afectado, está restaurando la alabanza en las congregaciones, y eso es importante, porque una iglesia sin alabanza verdadera, sin alabanza no avanza, decimos nosotros, y es importante que usted aprenda no solamente estos principios, sino los experimente. Ha llegado el tiempo, el invierno pasó, ha llegado el tiempo, el canto de la tórtola, dice el libro de Cantares, y eso se habla de un renuevo, se habla de un despertar, de una primavera. En el libro de Cantares 1:2 dice: que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Cómo puedo yo traer cánticos espirituales? Teniendo amores con el Señor. Eso es intimidad, eso es una relación profunda con Dios. Nadie que no tiene intimidad con Dios puede traer cánticos espirituales a la iglesia. Va a traer cánticos copiados, como se hace en muchas de las congregaciones, pero cántico nuevo,
cántico espiritual solo se puede traer cuando la gente tiene amores con Dios, se tiene intimidad con Dios, se valora los amores con Dios. No son amores de domingo, no es amores de martes, de jueves, no es venirle a cantar, qué bonito está la alabanza, qué bonito está el culto, pues cantemos, estoy emocionado. Definitivamente que no. Uno tiene que venir a mostrar públicamente lo que dice en Mateo 6, hace en secreto. Y en secreto, ¿qué deberíamos tener? Amores con nuestro Rey. Número uno. Número dos, Cantares 1:4 dice: llévame en pos de ti y corramos juntos. Y el Rey me ha conducido a sus cámaras, nos regocijaremos y nos alegraremos en ti. Exaltaremos tu amor más que el vino, con razón te aman. Entonces, número dos, uno es atraído por Dios. Si tú vives una vida de amores, Dios va a atraerte a su presencia. Dios va a llamarte, Dios va a despertarte, Dios va a detener muchas cosas porque te ama y quiere hablarte. De esa forma es cuando vienen sencillamente los cánticos espirituales. Y número tres, la Biblia dice en el libro de Cantares 1:7, dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? Porque he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros. Entonces necesitamos mostrar interés por su presencia. Buscarlo en amores, número uno. Número dos, le estaba explicando que nosotros deberíamos ser atraídos por Dios. Y número tres, deberíamos buscar el interés por su presencia. Hay gente desinteresada, que no le importa la presencia de Dios, que no le ocurre a usted, sino que nosotros podamos buscar a Dios, tener y entender lo que Dios quiere para nosotros, para que nuestros cánticos dejen de ser solamente música emitida por personas, sino que nosotros vayamos a extraer de nuestro corazón salmos, que vayamos a vivir como dice la Biblia, los himnos, vivamos como dioses, como héroes y conquistadores, y podamos darles cánticos espirituales a Dios. Espero que esta enseñanza pueda bendecir su vida, pueda transformar la idea que usted tiene acerca de la doctrina de la alabanza. No solamente doctrina, conocimiento, sino doctrina como vivencia. Que esta palabra se haga carne en su vida. Es el deseo que tengo con todo mi corazón. Que Dios lo bendiga mucho y estaremos con una nueva doctrina muy pronto. Que el Señor lo bendiga.